Hola a todos, bienvenidos a mi canal, donde siempre les traemos los casos reales más escalofriantes. Hoy vamos a descubrir juntos la trágica y misteriosa historia de una mujer que era maestra. Así que, acompáñenme a revelar la verdad detrás de este caso. Janine Camarata, de 37 años, era una madre y una maestra de primaria entregada en Staten Island. Para sus alumnos era una lucecita cálida, siempre con una sonrisa en el rostro, siempre presente cuando la necesitaban. Para su familia era el pilar, la esperanza de que sus 3 hijos tuvieran un hogar firme. Quienes conocían a Janine veían en ella una fortaleza serena y un corazón bondadoso. La noche del 30 de marzo de 2019, Janine terminó un día ajetreado con una sencilla salida de compras junto a su nuevo novio, Aaron Suchi. Se detuvieron en Target a comprar algunas cosas sin importancia, un momento de vida cotidiana, tranquilo, aparentemente sin nada especial. Cuando el reloj pasó de las 9 de la noche, Janine salió del apartamento de Aaron al volante de su Chevrolet Cruze blanco. Dijo que iba a Queens, a ver a sus 2 hijos pequeños. Los faros del coche cortaron la oscuridad. Fue la última vez que alguien vio a Janine con vida. Solo unas horas más tarde, el teléfono quedó en silencio. No llegaron mensajes. Nadie pudo ponerse en contacto con ella. Una mujer que siempre había llevado una vida disciplinada, que jamás había desaparecido sin avisar, de pronto se desvaneció en la noche como si la hubiera tragado un vacío invisible. ¿Qué había detrás de esa desaparición? ¿Un encuentro familiar normal o una trampa cuidadosamente preparada desde antes? Esta historia comienza con una mujer llena de amor, pero termina con una verdad tan fría que eriza la piel. Y para entender qué ocurrió, tenemos que adentrarnos en la oscuridad, allí donde quienes alguna vez pronunciaron palabras de amor se convierten en demonios. Janine Camarata no era solo una madre cualquiera. Era una guerrera en la vida cotidiana, una mujer menuda, de menos de 1,60 m de estatura, pero con una fuerza de voluntad y una determinación enormes. De día, daba clases en la escuela pública 29 en Staten Island, donde los niños de primer grado la veían como su pequeña hada madrina. De noche, hacía turnos extra en la tienda Dollar Tree de Grand City para poder llegar a fin de mes. Aunque estuviera agotada, Janine seguía sonriendo, porque su verdadera alegría estaba en sus 3 hijos, su fuente de energía, su fuente de luz en una vida llena de tormentas. Sin embargo, detrás de ese cuadro perfecto había grietas que nadie quería ver. Janine había pensado que había encontrado la felicidad cuando conoció a Michael Camarata. Al principio, Michael se mostraba como un hombre atento, cariñoso, con palabras suaves que hicieron que Janine creyera que por fin había encontrado un puerto seguro. Se casaron en abril, como si estuvieran inaugurando una nueva vida. Pero la felicidad fue breve. Cuando la fachada del amor empezó a resquebrajarse, la verdad salió a la luz. Michael era un hombre controlador, celoso hasta lo enfermizo. Amigos suyos contaron que Michael poco a poco se convirtió en una sombra oscura en la vida de Janine. Se metía en cada rincón de su mundo. Cambiaba la contraseña de su Facebook. Intentaba entrar a su correo electrónico. La seguía en el coche por la noche, apagando las luces delanteras para que nadie lo notara. Su mejor amiga, Jessica, llegó a preguntarle de frente: ¿Estás bien? ¿Él te ha hecho algo? Janine sonrió y lo negó. No, él nunca me ha pegado. Pero detrás de esa negación había un miedo que amenazaba con devorarla. Para el año 2017, Janine tomó la decisión de irse. Se mudó a New Brighton, vivió en un pequeño apartamento y luchó por la custodia de sus hijos. Incluso tuvo que solicitar una orden de protección después de varios episodios en los que Michael la enfrentó y la amenazó. Cada paso que daba era una batalla. Sola contra el hombre que había sido su esposo y sola contra todo un sistema legal, con tal de conseguir seguridad para ella y un futuro para sus hijos. El punto máximo de tensión llegó en marzo de 2019. Janine presentó oficialmente la demanda de divorcio, junto con la solicitud de quedarse con la custodia de los 2 niños pequeños. Para Michael, aquello no era solo un divorcio, sino el derrumbe total de su control. Si perdía, se quedaba sin esposa, sin hijos y sin su orgullo. Y para hombres como Michael, el amor deja de ser amor, se convierte en poder. Perder el poder significa perderlo todo. Mientras tanto,
Janine había encontrado un poco de consuelo en una nueva relación. Aaron Suchi, un compañero de trabajo, apareció como una pequeña chispa de luz. Le ofreció un tipo de atención diferente, una oportunidad de empezar de nuevo, pero precisamente eso echó más gasolina al fuego de los celos de Michael. Para él, Janine no solo lo estaba traicionando, sino que además se atrevía a construir abiertamente un futuro con otro hombre. Todos los elementos, la batalla por la custodia, los papeles de divorcio, el dinero de la manutención y la aparición de una nueva pareja, se mezclaron hasta convertirse en una bomba de relojería. Janine creía que estaba caminando por el sendero de la liberación, sin saber que el hombre al que alguna vez llamó esposo ya estaba fraguando un plan para convertir ese sueño en una pesadilla. En los últimos días de marzo de 2019, Janine seguía dando clases, seguía preparando la documentación del divorcio, seguía contándole a sus amigos sus esperanzas de reunirse con sus hijos. Nadie podía imaginar que, solo unas horas después de salir de Target la noche del 30 de marzo, todas esas esperanzas serían aplastadas por el mismo hombre que una vez le prometió amarla hasta el final de sus días. La mañana del lunes, 1 de abril de 2019, el aula de la Escuela Pública 29, en Staten Island, se sentía diferente. La primera fila, el lugar donde Janine Camarata solía ponerse frente a la pizarra blanca, estaba envuelta en un silencio helado. Janine jamás había llegado tarde, jamás había desaparecido sin avisar. La directora, Linda Manfredi, sintió de inmediato que algo no estaba bien. Aquella ausencia no se parecía a un simple contratiempo. Era el anuncio de una tormenta subterránea. Al mismo tiempo, Aaron Suchi, el nuevo novio de Janine, también empezaba a inquietarse. No sabía nada de ella desde la noche del sábado. Llamaba, enviaba mensajes, y todo caía en el silencio. Al mediodía, la policía recibió la denuncia oficial. Janine Camarata estaba desaparecida. La investigación comenzó como un caso típico de persona desaparecida, pero muy pronto se transformó en un laberinto lleno de contradicciones. Aaron se convirtió en el primer sospechoso. La razón era sencilla. Él había sido la última persona en ver a Janine con vida, y su historial legal tenía una mancha. Una condena por violar una orden de protección en una relación anterior lo puso de inmediato en la mira. Cuando fue llamado a declarar, Aaron describió su relación con Janine como feliz, normal. Afirmó que, alrededor de las 9 de la noche del 30 de marzo, Janine salió de su apartamento en Staten Island para conducir hasta Queens y ver a sus hijos. Dijo que no la volvió a ver desde ese momento, pero unos días después recibió un mensaje desde el teléfono de Janine en el que ella decía que estaba pasando unos días difíciles, que no quería hablar con nadie y que se pondría en contacto más adelante. Leído por encima, parecía un mensaje de despedida. Sin embargo, cuando la policía lo examinó con detenimiento, el tono resultaba extraño, demasiado breve, demasiado frío. Las sospechas sobre Aaron fueron disminuyendo a medida que él cooperaba, entregaba su teléfono y aportaba pruebas de coartada. Pero enseguida apareció otra sombra más oscura: Michael Camarata, el exmarido de Janine. Aquel hombre no tenía teléfono móvil, un detalle muy extraño en pleno 2019. La frialdad de Michael cuando le preguntaron por Janine también heló la sangre de los agentes. Para un padre cualquiera, la desaparición de su exesposa, madre de sus hijos, sería motivo de angustia extrema. Pero Michael se limitó a sentarse y hablar con un tono seco, como si se tratara de una desconocida. Mientras tanto, la nueva novia de Michael, Aisha, quien estaba cuidando temporalmente de los 2 niños pequeños, tampoco mostraba preocupación. Esa indiferencia inquietó a la detective Torres. Cuando le preguntaron, Aisha contó que Janine había ido a Queens aquella noche y que se había sentado en el coche con Michael y con ella. Según su versión, como ya era tarde, Michael no permitió que Janine se llevara a los niños. Dijo que luego Janine se quedó a dormir en el coche, mientras ella y Michael se marchaban. Era una historia que, en apariencia, tenía cierta lógica, pero el detalle de dejar a una mujer durmiendo sola en un coche en plena noche resultaba demasiado cruel, demasiado inverosímil. La policía empezó a recurrir a la tecnología para llenar los vacíos. Los datos de las cámaras lectoras de matrículas mostraban que el Chevrolet Cruze blanco de Janine efectivamente salió de Staten Island la noche del sábado.
Pero algo resultaba inquietante. La noche del domingo, 24 horas después, ese mismo coche volvió a cruzar el puente Verrazano de regreso a Staten Island. Todo ello mientras la declaración de Michael sostenía que Jeanine había ido a Queens y desaparecido desde allí. Las contradicciones empezaron a acumularse. Un hombre sin teléfono, una novia que parecía demasiado tranquila y un coche que parecía regresar por sí solo a Staten Island. La policía entendió entonces que aquello ya no era una desaparición voluntaria, era el prólogo de un homicidio. Y para llegar a la verdad, tendrían que ir arrancando una a una las capas de mentiras, encajando cada pieza turbia del rompecabezas, empezando por Michael y Aisha, los dos últimos nombres que aparecieron en la vida de Jeanine. Cuando la policía volvió a buscar a Michael Camarata y a Aisha, los agujeros en sus declaraciones empezaron a quedar al descubierto. Michael insistía en que solo se había encontrado con Jeanine en Queens y que luego cada uno había seguido su camino. Aisha, por su parte, contaba que Jeanine se quedó a dormir en el coche y que ella y Michael se marcharon. Era una historia aparentemente fluida, pero tan sospechosa como fría, desprovista de toda humanidad. Nadie en su sano juicio dejaría a una mujer durmiendo sola en un coche en plena noche helada. La detective Torres y su equipo decidieron profundizar. Sabían que, en el mundo moderno, las cámaras de seguridad son los testigos más fieles. Y efectivamente, al revisar las grabaciones de los alrededores del edificio donde vivía Michael, encontraron imágenes que cambiaron por completo la naturaleza del caso. En el video se ve con claridad a Jeanine al volante de su Chevrolet Cruze blanco, deteniendo el coche frente al edificio. Michael y Aisha suben al vehículo, y los tres se marchan juntos. Pero, poco tiempo después, el coche regresa. Esta vez, solo Michael y Aisha bajan. Jeanine ha desaparecido. La escena siguiente heló la sangre de los investigadores. Michael aparece en el patio con un carrito de carga y una gran bolsa de basura negra. Avanza tambaleante, tratando de mantener el equilibrio, como si arrastrara algo inusualmente pesado. Aisha está justo a su lado, abriéndole la puerta con total tranquilidad, y juntos empujan la bolsa hacia el interior. Aquel cuadro bastaba para aplastar cualquier esperanza de que Jeanine siguiera con vida, y bastaba para destrozar la versión de Aisha. Cuando lo llevaron nuevamente a interrogatorio, al principio Michael mantuvo su aire frío y distante. Pero en cuanto la detective mencionó el video, esa seguridad empezó a resquebrajarse. Admitió que había tenido un forcejeo con Jeanine dentro del coche, incluso que la había empujado y golpeado. Sin embargo, de pronto se calló y pidió un abogado. Esa confesión a medias bastó para convertir la desaparición en una agresión violenta real. Aisha, en cambio, cuando fue confrontada con las imágenes de las cámaras, empezó a quebrarse. Confesó más. Dijo que aquella noche, dentro del coche, estalló una fuerte discusión entre Michael y Jeanine. Contó que Michael la agredió hasta que Jeanine perdió el conocimiento. Él la arrastró hacia el asiento del copiloto y entre los dos llevaron el cuerpo inerte de vuelta al apartamento. Incluso afirmó que, en algún momento, Jeanine volvió en sí y gritó desesperada, pero Michael volvió a atacarla hasta silenciarla para siempre. El relato de Aisha estaba teñido de mentiras y miedo, pero bastaba para dejar claro que ella no solo fue testigo, sino también cómplice. En el video, nadie puede negar la imagen de Aisha sujetando la puerta y acompañando la gran bolsa de basura negra que contenía una verdad espantosa. Con las pruebas de las cámaras, la investigación entró en un punto de no retorno. Ahora la policía ya no se preguntaba ¿dónde está Jeanine?, sino ¿qué hicieron Michael y Aisha para hacer desaparecer las huellas de este crimen? Y como en un rompecabezas gélido, cada pieza fue encajando en su lugar. El coche que regresó a Staten Island después de 24 horas, la bolsa de basura misteriosa, la indiferencia de Aisha, el silencio anómalo de Michael. Todo junto componía una imagen nítida. Jeanine había sido asesinada. Solo quedaba una cuestión pendiente. ¿Dónde estaba su cuerpo? Y la respuesta iba a revelar un nivel de crueldad difícil de creer para cualquier ser humano. El jueves 4 de abril de 2019, 5 días después de que Jeanine desapareciera, una misteriosa llamada a la línea de Crime Stoppers abrió el capítulo más oscuro del caso. La información señalaba que Michael Camarata estaba alquilando un trastero en Staten Island, a unas pocas millas del apartamento de Jeanine.
Un lugar pensado para guardar muebles viejos y recuerdos se había convertido en la fosa de un secreto innombrable. La policía pidió de inmediato una orden de registro. Cuando cortaron y abrieron la puerta metálica, vieron cajas de cartón apiladas y objetos domésticos. Pero en un rincón oscuro destacaba una gran bolsa de basura negra. Cuando la abrieron, el aire se llenó de un olor intenso a quemado, el olor de ceniza mezclado con el de carne humana chamuscada. Dentro había restos de un cuerpo, quemados hasta quedar irreconocibles. No hacían falta palabras. Los investigadores entendieron al instante que se trataba de Janine, una madre entregada, una maestra querida por cientos de alumnos, reducida ahora a un montón de cenizas dentro de una bolsa de plástico. Los resultados de la autopsia confirmaron rápidamente que Janine había muerto por un fuerte traumatismo en la cabeza y por asfixia. Las huellas en su cuerpo coincidían con lo que Aisha había declarado: una pelea brutal y luego la violencia despiadada de Michael para silenciarla para siempre. Pero la verdad no terminaba allí. Las cámaras de seguridad del trastero mostraban a Michael y Aisha llegando juntos, transportando la gran bolsa negra y un contenedor de plástico. Sin el menor disimulo, con una frialdad escalofriante, arrastraban el cuerpo de Janine hacia el interior. Incluso los hijos pequeños de Janine y Michael seguían sentados en el coche mientras su padre escondía el cadáver de su madre. Una crueldad para la que no hay palabras suficientes. El expediente de la investigación quedó cerrado con una conclusión clara. Michael era el autor intelectual y material, y Aisha, una cómplice activa. El móvil era evidente. Michael no quería pagar pensión alimenticia ni perder la custodia de los niños. En su mente, Janine era una amenaza para su dominio, y la única forma de resolver el problema era destruirla. El juicio comenzó en septiembre de 2021 en Staten Island. La fiscalía reconstruyó paso a paso la noche fatídica. Las grabaciones de las cámaras del edificio, los datos del GPS, los documentos del alquiler del trastero y el cuerpo calcinado. Cada elemento era un golpe de martillo que sellaba el ataúd legal de Michael. La defensa intentó culpar a Aisha, alegando que ella había sido quien cometió el crimen. Pero Aisha, frente a las pruebas, se declaró culpable de homicidio en primer grado a cambio de una condena de entre 7 y 9 años de prisión. El 18 de octubre de 2021, el jurado declaró a Michael culpable de asesinato en segundo grado, ocultamiento y destrucción de un cadáver. Un mes después, el juez Mario Mattei lo sentenció a una pena de entre 23 años y cadena perpetua. Michael permaneció inmóvil, con el rostro helado, murmurando apenas una disculpa a medias. Lo siento por todo, lo siento por los niños. Pero para la familia de Janine, aquellas palabras fueron solo otra cuchillada en una herida abierta. Christine, la hermana de Janine, rompió a llorar en la sala del tribunal. Para ella, puede que la justicia se hubiera cumplido, pero el dolor de perder a quien consideraba el pegamento que mantenía unida a la familia nunca desaparecería. El juicio terminó. Michael fue llevado esposado. Aisha ingresó en prisión, pero el vacío que dejó Janine siguió ahí, en el corazón de sus alumnos, en la mirada inocente de sus 3 hijos y en los recuerdos imposibles de llenar de quienes la amaron. En aquella sala de juicio asfixiante, cuando el juez golpeó el mazo y sentenció a Michael Camarata a una pena de 23 años hasta cadena perpetua, nadie aplaudió, nadie sonrió. Solo hubo lágrimas cayendo en silencio. Christine Ross, la hermana de Janine, se cubrió el rostro y rompió en un llanto ahogado. Para ella, aunque la justicia hubiera llegado, jamás podría devolverle a la hermana que una vez fue el corazón de la familia. Michael, el hombre que alguna vez juró amar, solo pronunció una disculpa fría y vacía. No lloró, no mostró verdadero arrepentimiento, parecía tan solo una sombra cayendo al abismo. Aisha, la cómplice que en su día fue amiga de Janine, recibió una condena de entre 7 y 9 años de prisión, una pena demasiado ligera a los ojos de la familia de la víctima. La sensación de injusticia se extendió por la sala como una cuchillada que giraba de nuevo sobre la misma herida. ¿De verdad se había hecho justicia? ¿O aquello era solo un veredicto legal, incapaz de recomponer el corazón roto de unos niños que se quedaron sin madre? Esas preguntas quedaron flotando en el aire, obligando a toda la comunidad a reflexionar con amargura.
Janine solía enseñar a sus alumnos que el amor tiene el poder de sanar. Pero su propia tragedia expuso una verdad helada. Cuando el amor se transforma en poder, cuando el deseo de control aplasta a la humanidad, las personas pueden convertirse en verdaderos demonios. Hoy, cuando se pronuncia el nombre de Janine, sus alumnos aún recuerdan su sonrisa. Su familia aún recuerda aquellas manos pequeñas pero fuertes que alguna vez abrazaron a todos. Sin embargo, en sus corazones, el vacío seguirá allí. Ninguna sentencia podrá llenarlo. Y quizá el mensaje más profundo de esta historia sea que el mal no solo se encuentra en el acto de matar, sino también en la traición, en la indiferencia y en el precio que se paga cuando las personas eligen la mentira en lugar del amor. Si quieres seguir conociendo historias de crímenes reales, tragedias que dejan al descubierto la oscuridad en el